Conferencia con el ingeniero Fernando Sierra Infante. Él es ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional. Realizó sus estudios de maestría en Analítica e Inteligencia de Negocios por la Universidad Tecnológica de México. Actualmente se desempeña como gerente de desarrollo de mercado del grupo de acero de marca que hace las mallas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria de acero, desde análisis estructural hasta estudios y análisis de actividad de diferentes proyectos. Ha participado en la evaluación técnica y económica de más de 200 proyectos. Ha impartido más de 100 pláticas y cursos en diferentes universidades del país, cámaras y colegios de ingenieros en diferentes temas relacionados con el acero. Los dejo con el ingeniero. Muchas gracias. Gracias, chicos. Primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, gracias también a Octavio y a toda la universidad que hace posible la organización de las jornadas. Me da mucho gusto estar aquí. No me había tocado nunca participar aquí con la Universidad de Guanajuato, pero el tema que traigo para ustedes el día de hoy, voy a hablar un poquito de las ventajas que tienen las estructuras de acero, que me da mucho gusto que aquí afuera ya tienen un ejemplo ahí en ese cubo que se ve que se van a hacer. Sin embargo, sí quiero que nos adentremos a algunos conceptos más ingenieriles. Si les subo ahí el nivel, me dicen para bajarle. La idea, los ojos, no es cierto. Yo soy partidario de que tanto ingeniería como arquitectura debemos ser interdisciplinarios. Entonces, por eso yo arranco mi charla siempre con algunos conceptos para entender cómo se fundamenta el diseño de las estructuras y cómo repercute también económicamente en ellas, ¿no? Porque yo me puedo parar acá y decirles las estructuras de acero son más económicas, son más rápidas, lo que sea, y no me la van a comprar, ¿verdad? Entonces, por eso yo parto con eso. Entonces, un poquito la semblanza de la empresa que represento, Grupo de Acero. Grupo de Acero es una siderúrgica 100% mexicana, como ya comentaban acá. Además de las mallas, fabricamos diferentes productos. Adelante, por favor. Desde la varilla corrugada, y ahorita estamos en vísperas de aperturar una planta muy importante, una planta que se va a dedicar a la producción de vigas estructurales, vigas desde 6 pulgadas hasta 27 pulgadas. Entonces, el año que viene es un año muy importante para la empresa, porque pues prácticamente, adelante amigo, vamos a crecer el portafolio de vigas estructurales para México, que es buena noticia, porque pues ahorita como están los anuncios de inversión, pues notan que todos estamos muy apachurrados en ese sentido, pero la empresa sigue apostando por que se va a recuperar la economía, y pues estos anuncios y estas inauguraciones de plantas tan grandes, pues al final reactiva la economía de las regiones, ¿no? Aparte, Grupo de Acero, pues es el principal reciclador de México y el principal de Norteamérica. Tenemos las emisiones más bajas en la producción de acero, ¿ok? Entonces, entrando en materia, ¿este no tiene apuntador o sí? No. Bueno, entrando en materia, sí me gustaría que concienticemos o entendamos un poquito cómo se conceptualiza estructuralmente todos los edificios que les va a tocar proyectar, ¿no? Bueno, no sé de qué semestre son. En campechanos, quinto, sexto. Bueno, pues ya están en vísperas, inclusive algunos ya han de estar trabajando, pero les va a tocar pues analizar y diseñar cualquier tipo de estructura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conceptualizamos los diseñadores las estructuras? Pues realmente el proyecto que ustedes al final de cuentas van a materializar o proyectar va a pasar por un área de ingeniería, ¿no? Un diseñador estructural. Entonces, ¿qué hace este personaje? Ellos van a ver su proyecto, van a proponer una estructuración, van a proponer materiales y van a resolver las acciones a las que va a estar sometido la estructura, ¿verdad? Entonces, primeramente se hace un análisis de cargas, la famosa bajada de cargas, no sé si la han escuchado, que no es otra cosa que decir, ¿qué tanto va a cargar mi edificio, verdad? En las normativas, tanto nacionales como internacionales, pues nos han enseñado que las cargas que va a estar expuesto a mi edificio va a ser cargas vivas y cargas muertas, ¿no? Cargas vivas, pues son todas las personas que van a estar circulando en las estructuras. Cargas muertas, pues todo lo que va a estar por todo el periodo de la estructura. O sea, por ejemplo, los muros de carga, todo eso va a ser peso que al final de cuentas se va a transmitir a la estructura. Entonces, a todas estas cargas nosotros les llamamos cargas gravitacionales. Al final de cuentas, yo lo voy a diseñar para que la estructura pueda soportar verticalmente todas esas cargas, ¿no? Y hasta ahí, y hasta ahí todo es felicidad, porque yo en este nivel de diseño, pues los elementos estructurales que van a resultar, pues van a ser muy delgaditos.
Ajá. O sea, si yo ahorita hago este análisis de cargas, seguramente las secciones pues van a ser palillos, ¿no? ¿Por qué piensan que se genere este efecto? ¿Por qué si yo en este nivel de diseño voy a tener elementos muy delgaditos? ¿Por qué se les ocurre? Si ahorita yo les entrego este diseño de decir, ya te hice tu análisis de cargas y tus columnitas son palillos de 10 por 10, ni castillos, ¿verdad? ¿Por qué creen? A ver, aquí a la arquitecta primero. A ver, por favor. Solo estamos considerando las cargas verticales y no las accidentales. Correcto. Ahora, ¿tú qué vas a decir? Lo mismo, dice. Ya te robó tu mochila, ¿eh? Entonces, en las acciones accidentales, ¿qué va a pasar? La estructura que nosotros habíamos diseñado para soportar cargas solo verticales, yo le voy a dar ahí un empujoncito, ¿no? Estas acciones que les llamamos accidentales pueden ser derivadas de varios fenómenos, ¿no? Ahí les pongo el viento, sobre todo en estructuras muy altas, va a generar presiones que van a hacer que tu edificio se empiece a oscilar. El sismo, por otro lado, es una acción igual accidental que va a generar igual que la estructura se empiece a sangolotear, ¿no? Entonces, en este nivel de diseño es cuando ya las columnas, porque al final de cuentas, lo que le va a dar sustento a las estructuras, si se dan cuenta, cuando yo hago la bajada de cargas, todas se van a diferir a las columnas. Al final las columnas las vamos a diseñar para eso, ¿no? Para trasladar todas las cargas a la cimentación. Entonces, en el lado de las acciones accidentales, pues al final es como si yo le doy un golpe a la columna de lado, ¿no? Entonces, ¿qué me va a generar esto? Que las secciones de mis columnas cada vez sean más robustas, ¿no? Porque al final tienen que soportar esfuerzos resultantes del sismo, que son, por ejemplo, el cortante en la base, se genera un esfuerzo que se llama cortante, y al final, pues yo tengo que diseñar eso, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Si voy muy rápido, me avisan. Ahí está. Ahora, sí me interesa que en estructuras de acero particularmente sepamos con qué elementos contamos para nosotros poder armar nuestro sistema estructural. Y a nivel de arquitectura es muy bueno saberlo porque como arquitectos podemos ir desde la conceptualización de su proyecto, ir previendo dónde van a tener elementos que a lo mejor me van a ser una obstrucción o me van a generar ahí un obstáculo visual. Por ejemplo, el famoso caso de los contraventeos, ¿no? Que a lo mejor tú dices, yo quería aquí mi ventanal, pero a lo mejor sé que estoy diseñando a lo mejor en zona sísmica, sé que a lo mejor o el edificio es muy alto y seguramente el diseñador me va a poner ahí un contraventeo, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho de que, como si desde el proyecto arquitectónico prevemos esos espacios, podamos ya no generar tantos cambios en el proyecto, ¿no? Entonces, en un sistema estructural en metálico, tenemos las columnas, que ahorita les voy a decir qué tipos tenemos, los contraventeos, que pueden ser de diferentes formas, de B, B invertida, en X, y los sistemas de piso también son muy importantes. El sistema de piso en estructura metálica tradicionalmente, o traemos mucho en mente que es sí, solo sí, en sistema los acero, que lo conocerán. Ajá. Sin embargo, ahorita la disposición de materiales que tenemos hace que el sistema de estructura metálica sea también compatible con otros sistemas. Ahorita les voy a poner ejemplos. Hay estructuras metálicas con vigueta y bovedilla, que si yo les digo, va a decir, ay, ¿cómo no? Pero sí hay vigueta y bovedilla, con losas macizas, ahorita hay muchos sistemas prefabricados, losas prefabricadas, hay sistemas de acero con losas prefabricadas. O sea, la combinación que ustedes pueden hacer, pues es infinita, ¿no? No está limitada a la compatibilidad del sistema, porque todo se puede resolver, ¿no? La compatibilidad de los sistemas. Y traves y vigas, ¿no? Traves que son las portantes y vigas en sistemas de estructura metálica, lo van a ver más adelante cuando revisen planos estructurales. Tenemos ya sea vigas principales o traves, que son donde vamos a apoyar. Las vigas secundarias. Las vigas secundarias que se ven aquí son las que están entre los claros. Esas se encargan más que nada de soportar el sistema de piso. Por ejemplo, la losa acero, ¿no? Yo pongo una losa acero, pero la losa acero como no tiene una autoportancia muy grande, o sea, no es como la vigueta y bovedilla a veces, ¿no? Que tú la pones y no necesita cimbra, ¿no? En el sistema losa acero, pues necesitan que soportarse. Para eso nacen las viguetas o las vigas secundarias, ¿ok? Y las cubiertas. La cubierta, a diferencia del sistema de piso, va a ser pues prácticamente, como su nombre lo dice, nada más el techo. No vamos a caminar por el techo, a diferencia del sistema de piso, que sí va a ser transitable. La cubierta puede ser desde una lámina, de la que ustedes quieran, hasta sistemas un poquito más complejos, que ahorita les explico, ¿vale? Bueno, a ver, en columnas, en estructura metálica, aquí es un cortecito de una columna, esta es una columna IPR.
y con su placa base, ¿no? Usualmente esa es la configuración de las columnas que vamos a tener, placa base con la columna. Pueden ser de diferentes secciones, aquí estoy poniendo ahí, pero pueden ser secciones cuadradas, circulares, una sección cruciforme que también se ha popularizado, inclusive pueden ser secciones híbridas, que quiere decir que yo puedo rellenar, por ejemplo, una sección cuadrada, le puedo meter concreto, o esta la puedo embeber en una columna de concreto. Ajá, haz de cuenta esta, hago una cimbra, le hago un armado y cuelo, ¿no? Y ya tengo una columna híbrida. Estos casos en particular se están usando mucho ahorita en sistemas compuestos, sobre todo en edificios altos, ¿no? Entonces la van a ver mucho en rascacielos, por ejemplo, allá en Ciudad de México, sobre todo, ¿ok? Traves y vigas, lo que les platicaba, ¿no? Tenemos vigas principales y tenemos, aquí les pongo también en estructuras metálicas, sobre todo en naves industriales, vamos a tener muchos polines Montel, ¿no? O polín, ¿no? Que básicamente es un canalito, estos son laminados en frío, o sea, son lámina doblada, que van a soportar las cubiertas, ¿no? O sea, una lámina, un sistema de multitecho, por ejemplo. Y inclusive tenemos ya vigas, por ejemplo, vigas joist, las que vemos en el Walmart, en el Aurrera. Entonces tenemos para vigas también para hacer un collage muy padre. Ahora, en estructuras de acero, lo que diferencia de otros sistemas es que pues tenemos sistemas o conexiones, ¿no? Diferente tipo de conexiones. Tenemos las atornilladas y las soldadas, que bueno, aquí no se ven las soldadas. Pero prácticamente el esquema es lo mismo, pero quitándole los pernitos, ¿no? Los tornillos. Ahora, es importante, a lo mejor inclusive desde la arquitectura, prever si vas a querer las secciones atornilladas, porque van también en función del montaje que tú quieras, los tiempos y dónde vas a montar. Porque, por ejemplo, si ahorita yo les pongo un proyecto y les digo, ¿qué me vas a prescribir, arquitecto? ¿Conexiones atornilladas o soldadas? ¿Qué elegirían? Así, ¿a qué es lo que les dicte su corazón? Soldadas. A ver, acá el arquitecto, ¿por qué? ¿A quién dijo soldadas? Perdón, arquitecto. Soldadas en planta y atornilladas en obra. Ok, a ver, un poquito la reflexión, ¿por qué lo seleccionaría así? ¿Por qué llegó o usted elegiría ese? Porque la soldadura en obra tendría que ser muy especializada, Ujú, sobre todo soldadura en cabeza. ujú, Entonces en planta la soldadura es relativamente sencilla de hacer y en obra atornillar. correcto. Vean, eso que acaba de explicar, arquitecto, ¿verdad? Es que no quiero faltarle el respeto a nadie, ¿verdad? Sí, es un criterio bastante válido y que viene de base de la experiencia. Ahora, ¿qué otros factores debemos tomar en cuenta? Imagínense que yo les digo, es el mismo proyecto y los invito allá a nuestra tierra donde tenemos la planta que es Ramos Arizpe, Coahuila. Imagínense en verano, a mediodía, temperaturas de 40, 45 grados, ¿no? Igual, dices, yo puedo decir que lo hagan soldado todo, ¿no? Pero a lo mejor yo soy alguien que no conoce la zona, que sé que el rendimiento del soldador no va a ser el mismo. Tienes que prever todas esas condiciones, ¿no? ¿Dónde va a ser tu proyecto? ¿Qué es lo que quieres? Si vas a querer conexiones expuestas, no expuestas, etcétera, ¿no? Entonces hay varios criterios que no solo el taller de estructura metálica va a tomar la decisión, porque hay muchos talleres que te dicen, yo manejo pura tornilla, yo pura soldada, o hacen un híbrido, ¿no? Como decía aquí el arquitecto. Entonces, al final, todos tenemos voto digamos, de decisión y es válido si conocemos el proyecto y conocemos también la zona de trabajo. Entonces, eso es bastante importante. Ahora, los contravientos, los famosos contravientos. Independientemente de las formas que tenemos B o B invertido o tipo chevron, podemos tener en X, podemos tener no solo en un entrepiso, por ejemplo, aquí se entiende que está en un solo nivel, pero por ejemplo, este contraviento lo puedo pasar hasta acá y lo puedo pasar hasta acá. Eso podemos jugar un poquito con la disposición de los contraventeos que tengamos en el proyecto. Naturalmente, esos, si ustedes dejan pensar al diseñador, pues nosotros como diseñadores los vamos a poner donde se nos antoje, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, al diseñador, si no quieren tener interferencias, pues no lo tienes que dejar pensar mucho, ¿no? Le tienes que decir, a ver, aquí ya está dispuesto el espacio para el tema de los contraventeos. ¿Y cómo los vamos a tratar de nosotros de disponer? Siempre de una forma simétrica. No se vale, por ejemplo, yo en una planta cuadrada, hagan de cuenta yo poner un sistema de contraventeos acá y acá no, solo porque a lo mejor aquí tengo una entrada, ¿no? A lo mejor lo podemos resolver con un murito, 2 muritos de cortante, pero la simetría tiene que ser la misma. ¿Por qué? Porque si yo tengo más rigidez en un eje de mi estructura, cuando venga el sismo se va a dar cuenta.
el sismo le va a pegar a la estructura y en un lado la va a sentir más rígida que en otro. ¿Qué le voy a generar a esta planta? Pues que se me empieza a torcer, ¿no? Entonces, esa es la importancia de saber dónde, desde la estructuración, colocar el sistema de contraventeos, ¿vale? Después, los sistemas de piso. Les platicaba del sistema de los aceros, ¿vale? El sistema de los aceros no es otra cosa que una lámina galvanizada, bien acanalada, y tiene una capa de compresión, aproximadamente de 6 centímetros, dependiendo las cargas, hasta 8 centímetros en promedio. Y va acompañada de un sistema de pernos de cortante y una malla. Alguien que me diga para qué le ponemos los pernos de cortante. A ver, aquí el arquitecto. Para que se una el concreto a las vigas. Ajá, correcto. Para hacer la liga entre evidentemente, migrar de la estructura metálica con el concreto. Aparte, con eso yo logro que la sección trabaje, que le llamamos de forma compuesta. Trabaja la losa y trabaja en las vigas. Y la malla electrosoldada que lleva, ¿para qué se la ponemos? A ver acá. A ver acá el caballero. Servir para la resistencia igual del concreto, ¿no? Para que no se parta. Exacto, para evitar, sobre todo en este sistema, evitar el agrietamiento. Si no le ponemos la malla, pues usualmente el concreto por contracción se me va a agrietar todo, ¿no? Ahora, el consejo es siempre tratar de calzar la malla electrosoldado. En obra pasa, y les va a tocar mucho, sobre todo si les toca supervisión, a los maestros no les gusta como que calzar la malla, ¿no? Ellos dicen, no, yo cuelo, tiendo la malla, echo el colado, y después con su amarrador la van como que jalando para que quede al centro de la losa. Eso es válido porque pues así muchos trabajan, a veces si no nos damos cuenta, ya se coló y ya no te das cuenta y la malla no supiste dónde quedó. Ahí el problema es que como en la obra pues todos andamos pisando, ya la habían a lo mejor logrado que quedara a la mitad, pasó alguien y el chalán y la metió al fondo. ¿Qué sucede o cómo me voy a dar cuenta? Cuando se empiece a secar mi losa y por más que el chagüite y lo que quieran, se me va a empezar a gritar. Lo más posible es que la malla haya quedado en el lecho inferior, o sea, no está trabajando. Recomendación, ahí podemos usar, ya también hay muchos materiales, sobre todo fibras sintéticas, fibras metálicas, que me gustan más, sobre todo porque se distribuyen homogéneamente en todo el concreto, evitan el agrietamiento y sobre todo las metálicas sí dan aportación estructural a la losa, ¿vale? Ahora, las cubiertas que les platicaba, ahorita, bueno, están muy en auge el tema de los multitechos, ¿no? O los multipanel. Es básicamente, o le llaman un sándwich, que son dos láminas, y en medio lleva una almohadilla de poliestireno. ¿Para qué? Para tratar ahí de jugar con la parte térmica, ¿no? Que a mi nave no le entre tan de lleno el calor. Pero eso no me quita que no pueda poner solo una lámina canalada, o de la que ustedes quieran, ¿no? Sin embargo, naves industriales es muy común el multitecho, y las láminas, la famosa KR18, ¿no? La van a ver en muchos proyectos, ¿no? No es una lámina canalada, ¿ok? Y aquí me salté el sistema de piso. Este es un proyecto de unos colegas que ellos, igual tratando de jugar con la combinación de materiales para tratar de jugar con la economía del proyecto. Esto, si se dan cuenta, es una estructura metálica. Y si se dan cuenta, tengo un sistema de piso tipo vigueta y bovedilla. ¿Qué hacen estos compadres? Aprovechan el peralte de la viga, ese huequito, para ahí asentar todo lo que viene siendo las vigas, ¿no? Y ya después ya nada, hacen su losa de compresión. Entonces les digo, el sistema estructural puede ser compatible con otros sistemas que pensaríamos que no. Y funciona bien. Esta, sobre todo, yo la he visto en zonas no sísmicas. Le tenemos mucho a veces el tema del sismo, sobre todo porque nos va a sacudir la estructura, evidentemente, ¿no? Y puede haber ciertos deslizamientos en la losa, ¿no? Inclusive en el sistema de vigueta y bovedilla, con la vigueta prefabricada. Tenemos dos viguetas, ¿no? La prefabricada y la que es de alma abierta. Entonces, muchos les gusta de alma abierta por lo mismo, para que sea más homogéneo y no genere ese movimiento. Pero en ambos, en tema de sismo, se nos puede mover el sistema de piso, ¿vale? Disculpa, una pregunta. Sí. ¿Ese sistema con billete de bovedilla solo aplicaría cuando las vigas son IPR? A ver, ¿por qué? Porque las otras pues no tienen dónde... Exactamente. Le sirve de descanso a las viguetas el patincito, y ahí el acondicionante o el problema que te puedes llegar a encontrar es cuidando el peralte, que justamente calce casi perfectamente tu vigueta que vas a insertar y el tema de la bovedilla, para que la compacte bien, ¿no? Como que entre... Y también dejar espacio para la caja.
La capa de compresión, exactamente. Pero sí, justamente tiene que ser con viga. Ahí sí. Ahora, ¿hasta aquí vamos bien? Perfecto. De los sistemas estructurales. El sistema estructural, pues básicamente va a ser la combinación de estos elementos que ya platicamos, que se van a encargar de pues, lidiar con nuestras cargas, ¿no? Gravitacionales y accidentales. Podemos tener el que nos gusta o les gusta a muchos profesionistas, el tema de los marcos rígidos. ¿Por qué nos gusta mucho? Porque pues prácticamente solo tengo columnas y vigas, ¿no? Ya aquí no vienen contraventeos, yo estructuro, pongo mis columnitas conforme el plano arquitectónico y pues todos somos felices, ¿no? ¿Qué problema tiene este sistema estructural? Cuando hay sismo, lo que les platicaba, las cargas, que ahorita lo vamos a ver, se concentran en todo lo que viene siendo las columnas. Como no tengo elementos que me ayuden, aparte de las columnas, a jugar con las fuerzas sísmicas, me genera pues columnas bastante gorditas, ¿no? O muy robustas en este caso. Entonces, esa es como que la debilidad de este sistema, ¿ok? Ahora, tenemos el sistema de marcos rígidos con contravientos. Aquí, al ratito creo que inclusive les van a dar una plática con modelos estructurales, ahí lo van a ver. A la hora de que yo coloco ya sea contraventeos, tensores, le van a ayudar a la estructura a generar rigidez, que no, y a disminuir los desplazamientos. ¿Qué me va a generar esto? Que pues si yo tenía una columna, por ejemplo acá, de 40 por 40, seguramente aquí va a disminuir a una columna de 30 por 30, pero voy a tener los contraventeos. Es un sistema muy bueno porque me va a ayudar a reducir los kilos de material que yo voy a tener. Por lo que les decía, eficientiza mucho el sistema estructural. Se piensa principalmente en zonas sísmicas o para rigidizar estructuras que estén muy endebles, ¿no? Entonces, es un sistema muy socorrido en las estructuras de acero. De hecho, creo que en su cubo de elevador, creo que ahí debe de haber. Ahora, tenemos sistemas con muros de cortante. Ahora, yo puedo decir, no sabes qué, no quiero poner contraventeos. Puedo poner, básicamente es como si yo colara una losa, un muro de concreto, entre los marcos. Si yo tengo, hagan de cuenta esa portería y no le pongo nada, esa portería se mueve solita, ¿no? Si yo la relleno toda de concreto, pues le cuesta trabajo moverse. Entonces, es lo que hacemos, ¿no? En estos vanos podemos sustituir toda esta línea, por ejemplo, de muros. Puedo hacer un muro de cortante, o puedo hacer inclusive, hay proyectos donde todo el eje es un muro de cortante. Ajá. No tienen que ser ciegos, o sea, más que una placa, hay proyectistas que los consideran, pero el tema de la luz, esto pasa en la torre, la torre mayor, le dejan entradas ya obviamente precalculadas para ciertas entradas de luz, ¿no? Y funciona estructuralmente bastante bien. Todos también van a tener entre su arsenal para resolver sus proyectos el jugar con los muros de cortante, ¿ok? Y también en estructuras de acero es muy común tener esta configuración. Tener tu estructura metálica así de marcos rígidos y ponerle un ancla o un núcleo que le aporte rigidez. Usualmente en los proyectos que hacemos, si yo requiero darle rigidez a este juego de marcos, porque a lo mejor tiene mucha deformación, yo le puedo poner un elemento muy rígido y ligar toda mi estructura acá. En este caso es lo que hacen los cubos de ascensores o los cubos de escaleras. Aquí esta configuración, y la puse a propósito, tengo una planta irregular. Si se dan cuenta, tengo mucha rigidez en esta zona. Y acá pues va a estar como gelatina, ¿no? A la hora de que me pegue el sismo, seguramente, ¿cómo creen que se mueva esto? Pues esto se va a mover y esto a lo mejor ni se entera que pasó el sismo, ¿no? Y vamos a hacer unos ejercicios ahorita, ¿ok? Hasta aquí preguntas como que de los conceptos básicos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a trasladar a las ventajas de las estructuras de acero? Si ahorita a cualquier ya gente que ha trabajado en la industria le preguntan, oye, quiero hacer mi estructura de acero, ¿cuáles son las ventajas que me puedes decir? Seguramente les van a decir las de siempre, ¿no? Que es más rápido, que son más ligeritas, les van a decir que son más costosas, todos esos, ¿no? Pero yo quiero, ahorita con los conceptos que acabamos de ver, entendamos de dónde viene el tema de construcciones más ligeras, la mayor velocidad, el control de calidad, etcétera, ¿no? Así vamos a repasar rápido los puntos. A ver, en construcciones más ligeras, queda claro, ¿no? Aquí les pongo un dimensionamiento de una viga de concreto, para un clarito de 5 metros. Para un clarito de 5 metros, ahorita la predimensionamos, les van a enseñar que el claro entre 10, ¿no? Si tienes 8 metros, más o menos.
Entonces se diseñó una viguita para el momento que genera esto. Y nos puede dar a lo mejor un poquito menos, pero no menos de 40 centímetros. Ahora, si yo saco el peso de toda esta travesota, si es de concreto, pues va a ser una travesota de 1,5 toneladas, ¿no? O sea, el peso por elemento en el concreto es mucho, ¿no? Y como platicamos, a la hora de que yo hago mi análisis de cargas, pues evidentemente tengo que considerar el peso de la estructura. Entonces, el concreto como que entra en un círculo de que a mayor peso, pues evidentemente crecen los elementos estructurales, ¿ok? Y en la viga de acero, para el mismo caso, estamos hablando de un elemento de 300 kilos, ajá, para el mismo momento, ¿no? La misma carga. ¿Por qué? Porque bajé el peso del elemento estructural y aparte, pues porque la sección en I, en este caso, es muy eficiente, ¿vale? Entonces de ahí viene un poquito de por qué empiezan a disminuir tanto el peso de las estructuras. Ahora, eso está bien interesante, lo que platicamos ahorita. Ya hicimos nuestro análisis de carga. Este es el esquema básico de por qué los sismos afectan tanto a las estructuras y va muy correlacionado al tema del peso y la masa que tenga la edificación. Aquí tengo mi edificito, hago mi análisis de carga, yo lo modelo como un sistema de masas, ¿no? Haz de cuenta, cada pisito, yo saqué el peso de mis elementos estructurales, saqué las cargas vivas y al final cada entrepiso me da una masa acumulada que lo puedo representar así, ¿ok? Entonces, muchas de las ecuaciones de diseño sísmico, que no nos vamos a meter a detalle, pues básicamente es fuerza es igual a masa por aceleración. La masa, ¿quién te la da? Pues todo lo que va a cargar tu edificio. La aceleración, ¿quién te la va a dar? El sismo, qué tan rápido, qué tan fuerte viene el sismo. Ahora, todos estos ustedes no se van a meter, pero nada más para que tengan el antecedente. Para yo estimar el sismo, ya el reglamento, hay varios diseños ya ahorita de diseño sísmico. Tradicionalmente, o como que el más así de la calle, lo que hacían los diseñadores era un método estático, que básicamente era, yo calculo el peso de mi edificio, le aplico una aceleración, haz de cuenta 0,3 de la gravedad. Entonces, si yo tengo 1,000 toneladas por 0,3, me da una fuerza, ¿no? Y así yo se la aplico a cada entrepiso. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, la fuerza va siendo más grande en los niveles porque, pues, al final también considera la altura del entrepiso. Pero el acumulado del fenómeno del cortante se va asentando hasta la parte baja del edificio. ¿Qué quiere decir esto? Que como las columnas de abajo cargan más peso, le va acumulando la fuerza total de todos los entrepisos a mis columnas de abajo. Entonces, bajo esta lógica, si ahorita me viene un sismo aquí en Guanajuato, tocamos madera o una falla ahí de subducción raro, que no les toquen, y los mandan a revisar estructuras, ¿yo dónde me tendría que fijar primero antes de entrar a cualquier estructura? En la planta de abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sé que el golpazo se lo va a llevar el primer nivel. Eso es como que una regla así como de uso común. Veo, sí, ¿arquitecto también? ¿Arquitecto también? Ah, sí, tenía la facha, pero no quería. Sí. Ah, bueno, si hay un sótano, acuérdense que dependiendo del sótano, el sótano puede ser un cajón de cimentación, como tal va embebido en el terreno y aparte el cajón es como si fuera un muro de cortante gigantesco. Entonces son muros de 30, 40 centímetros. Yo esperaría que ese cajón no tenga daño. Sin embargo, cuando hace la transición de cajón a columnas, yo esperaría ver columnas en el primer nivel. O en la zona baja de las columnas, ¿ok? Entonces, antes de que se hagan los valientes y que les digan, ya tembló, métete al edificio, a ver, espérate, veo por fuerita cómo están las columnas de abajo, ya sí veo que no hay agrietamiento, ahora sí me meto, ¿ok? ¿Pueden dañarse los entrepisos de arriba? Sí, porque los pisos de hasta arriba, como están más arriba, van a tener mayor desplazamiento. Eso sí se van a mover más y pueden tener daño por un desplazamiento muy fuerte. Sí, pero el acumulado de fuerza se lo va a llegar las columnas de abajo y por eso van a escuchar un fenómeno de planta baja débil. Ajá. Es cuando pues prácticamente tengo casi la misma rigidez. Hagan de cuenta que yo aquí tengo una columna del mismo grosor que acá, que el mismo grosor que acá, que el mismo grosor que acá. No es congruente con lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si yo les estoy diciendo que la mayor fuerza viene abajo, yo esperaría tener el mayor refuerzo en la planta de abajo. Columnas más gordas o mayor número de columnas. Recuerden, la fuerza la vamos a distribuir entre los elementos estructurales, o sea, las columnas. Si yo tengo una fuerza de 1,000 toneladas,
ya de cortante y tengo 10 columnas, al final proporcionalmente le van a tocar 100 toneladas a cada columna. Si yo me hago el valiente y le quito columnas, le va a tocar el doble. Más o menos en este método así se conceptualizaría la idea del fenómeno sísmico. ¿Ok? Hay más análisis dinámico modal, ya hay análisis no lineales que son más avanzados, pero para entender el concepto del sismo creo que es muy bueno saber el método estático. ¿Vale? Listo. Ahora, ¿cómo repercute esto en el costo? Pues aquí tengo dos proyectos que modelamos, uno en estructura metálica y uno en estructura de concreto. O sea, este trae toda la estructura, todo el esqueletito, son 66 toneladas, un sistema de piso en los acero versus vigueta y bovedilla. Pueden rondar muy similar, ambos sistemas, la capa de compresión es muy similar, entonces si ven las fechas técnicas, la los acero te va a decir 180, 200, 220, dependiendo de la capa de compresión, vigueta y bovedilla muy similar. Por eso en este, para no hacer números más complicados, lo vamos a obviar, que pesan igual, ¿no? Y acá en elementos estructurales, pues vas a tener varilla corrugada, tu concreto en toda tu estructura, y al final tu estructura de acero, pues vean, va a pesar 286 toneladas versus 368. Esto ya es de un análisis estructural que se hizo. Entonces, ya ponderado en un proyecto total, pues, hay una reducción en este ejemplo, pero más o menos por eso ronda entre el 20 y 30% del peso total de la estructura. Entonces, a la hora de que yo haga mi diseño de cimentación, ahí es donde puedo ver cierto ahorro en el bolsillo, ¿verdad? Porque voy a mandar menos cargas a la cimentación. Salvo suelos muy complicados donde tengo que tener sí o sí pilas muy grandes o cosas por esto, a lo mejor la reducción no se va a ver tanto, ¿no? Pero en bajada de cargas lo van a notar. Entonces ahí empezamos a ver como que sí conviene reducir los elementos estructurales, ¿no? Independientemente de si es acero o concreto, ¿no? Cuando tengan proyectos de concreto, si le rascamos, seguramente hay una forma de optimizar el sistema estructural, ¿vale? Ahora, les pongo, bueno, en la parte de la velocidad de construcción, este es un cronograma de obra de proyectos reales. Usualmente, las fechas promesas de proyectos de desarrollos inmobiliarios, y lo van a ver, les van a decir, cuando hacen las corridas financieras, inclusive si les toca comprar, bueno, esperamos muy tempranamente comprar un departamento, y les dicen, entra la temporada de preventa y en 2 años que dura la construcción ya te entregamos tu departamento. Entonces, como que están casados en ese tiempo de 24 meses, 30 meses que debe de durar la ejecución de la obra, ¿ok? Entonces, cuando son sistemas tradicionales, dicen, sí acabamos en dos años, ¿no? Usualmente, y por algunas estadísticas y entrevistas de campo, dicen, hay delays de al menos 6 meses, ¿no? Mínimo. O sea, si tú vas a hacer un proyecto, así se hace el fenómeno de director de obra, de project manager, se te va a retrasar el proyecto por factores ahorita que están pegando mucho. El tema de la mano de obra, en muchos estados ya no es tan fácil encontrar ni cuadrillas de lo que quieran, ni de fierreros, albañiles, está escaseando mucho la mano de obra. Entonces eso te hace una rotación de gente muy grande y empiezas a tener muchos retrasos, ¿no? La ventaja que tenemos en las estructuras de acero es, uno, que la fabricación la puedes iniciar simultáneamente en lo que está el proceso de cimentación. Por ejemplo, en estructuras de concreto o de otros sistemas, mientras yo estoy haciendo la cimentación, a lo mejor en prefabricado sí puedes estar prefabricando traves prefabricadas en planta, pero si es otro sistema, pues te tienes que esperar a que esté la cimentación y están tus preparaciones, ¿no? En estructura metálica estamos en el taller. Para que se den una idea, en México hay talleres chiquillos, desde 100, 200 toneladas de producción mensual. Si se acuerdan del proyectito chiquito que vimos ahorita, eran 1000 metros cuadrados, 66 toneladas. O sea, a un taller chiquitito, si le das ese proyecto en un mes, sin problemas y con la mano amarrada, te lo produce en un mes, ¿no? Ese edificito. Y así te puedes decir, el taller más grande aquí en México te produciría 8000 toneladas mensuales. O sea, para que sea una idea, una torre tipo Vancomer, allá en Ciudad de México, son 20,000 toneladas. O sea, echándole ganas y sin tener proyectos, en 3 meses te saca un proyecto de ese tamaño, ¿no? La producción en planta puede ser muy rápida, ¿no? Mientras, obviamente, tienes todo el relajo en la obra. Ahora, acabas tu cimentación y a la par terminas tu fabricación o parcialmente y ya puedes estar mandando a obra para el tema del montaje. Entonces,
En tema de estructura metálica puedes tener reducciones pues increíblemente bárbaras, ¿no? Desde el 50% hasta el cielo es el límite, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema así lo concibe, ¿no? Control de calidad. La fabricación en obra, al ser un sistema industrializado, tienen que cumplir los talleres, certificaciones, inclusive el Inca tiene su certificación, certificaciones ISO, los mismos soldadores están certificados, el control de calidad es bastante estricto en taller y en obra lo que a mí me gusta, que por ejemplo a diferencia de otros sistemas de que pues si no te fuiste, por ejemplo si el viernes te fuiste temprano y era el colado, pues ya nada te queda preguntarle a los albañiles cómo quedó el armado, ¿no? Ya no supiste si le quitaron estribos, si estaban a la dimensión. Ya colado, hasta después, ¿no? Con algunas técnicas ahí con algún ultrasonido o algo, te vas a enterar, ¿no? Pero no te puedes despegar tanto de la obra, ¿no? Porque pues realmente a veces la gente, entre que se le va ahí la onda o le da flojerita, te anda quitando elementos estructurales. En la estructura metálica lo que tiene la ventaja es que pues una vez montada, tú te vas de vacaciones, regresas y todo queda expuesto. Tú puedes llegar y decir, pues esta cuando la colaron que no estuve, regresas en 3 meses, ahí sigue, dices, no, ¿sabes qué? Como que la veo que está mal, puedes hacer desde una prueba muy simple que es esta de acá, de los líquidos penetrantes. Dices, no, a lo mejor como yo soy el DRO, el que tengo que firmar, no me quiero quedar con la duda. Esta prueba es muy amigable. Es básicamente, le echas un tinte donde se hace la soldadura, con una pintura. Después le echas un revelador, hagan de cuenta thinner, y al final se empieza a diluir la pintura. Le echas un segundo spray le llaman el revelador, y la idea es notar si hubo oquedades, porosidades, o si se fracturó el mismo acero o la misma soldadura. Entonces es una prueba que tú puedes hacer, inclusive ya entregaste el proyecto, ibas de paso y te quedaste con la duda, la puedes hacer para dormir tranquilo, ¿no? Cosa que en las estructuras convencionales es un poquito más complejo, ¿no? Hay los que hemos diseñado cosas así, tiembla y pues ya no duermo tranquilo, ¿verdad? En las estructuras de acero llegas y hay más margen de maniobra, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas en el tema de control de calidad. Inclusive hay, tanto en planta como en obra, hay pruebas que le llaman no destructivas, que traen ultrasonidos, radiografías del acero, para, si ves una discontinuidad, una grietita en el mismo perfil, pues le puedes hacer una prueba ahí en campo muy, muy amigablemente. Y pues todos los materiales, pues realmente siempre que sean comprados en México, bueno, pueden ser de importación, pero siempre van acompañados de certificados de calidad, que de igual forma en estructuras de otro tipo, ¿no? Hay que acostumbrarnos a siempre pedir certificados de calidad, de dónde vienen, que cumplan con las características, pero pues imagínense, en estructura de acero tiene varios controles. Desde que sale de la planta del productor, o sea, yo hago una viga, hago mi control de calidad, entrego el certificado, le llega a estos compadres del taller, me piden el certificado, ellos hacen la prueba de control de calidad, hacen ensayo, lo que tú quieras, lo liberan, llega a obra, le piden lo mismo. Entonces el control de calidad que se tiene pues es por más etapas. Entonces pues es bastante estricto. Ahora, ¿hasta aquí dudas? ¿No? Ahora, el tema del área libre. Lo que platicábamos ahorita de la sección de columnas pues se va a adelgazar bastante, pero también el tema de, por ejemplo, esta que es medio chaparrito, ¿no? Los edificios pues se tienden a chaparrar por el tema de los plafones, por ejemplo. Las estructuras de concreto, como vimos, son muy aperaltadas, ¿no? Entonces, si yo quería un entrepiso de 3,5 metros libre, pues al final tengo que dejar a lo mejor medio metro más porque voy a tener el plafón. Estructura metálica le puedes ganar unos 20-30 centímetros, inclusive dejar sin plafón, ¿no? Que ahorita está muy, muy de moda. Les pongo esta normativa que es del tema de ordenamiento. Este es de Ciudad de México, ¿no? Pero municipalmente, en varios estados y municipios tienen sus límites en tema de altura, ¿no? A veces dices, oye, ¿por qué ahí se hicieron un edificio bien alto, ¿no? O ¿por qué ahí no me dejan? Pues viene regido por esto, ¿no? A veces vas a decir, oye, como que ahí se brincó en el reglamento, ¿no? Pero pues son otros manejos. Entonces, en Ciudad de México te ponen varios candaditos, desde las calzadas que tienen, dependiendo del tamaño de la calzada, te puede limitar la altura. El tema de los vecinos, que si ya tienes un edificio de cierta altura no puedes crecer tantos más pisos al lado de tu vecino. Y el tema de, dependiendo de la región, la zona de donde se encuentra tu edificio, te van a poner una limitante, ¿no? Si se dan cuenta, por tamaño de predio podemos hacer edificios de hasta 22 niveles en Ciudad de México, ¿no? Entonces, esto pues es al final una
una buena moneda de canje para el tema de sistema estructural en acero, ¿no? Porque aquí modelamos un edificio de mayor altura, miren, este de 16 niveles. Son los mismos 51 metros, pero pues este es la misma viga que traíamos allá, ¿no? Una es de 50 centímetros y esta es era de 30 centímetros. Entonces, si tú lo vas acumulando, ese peraltito que te vas comiendo, o sea, al final puedes meter ahí con calzador, o sea, un piso adicional, ¿no? Esto pues es un edificio medianón, pero ahorita hay edificios habitacionales de 22, 28, 30 niveles. Entonces, pues le vas ganando alguito a tu estructura verticalmente, sobre todo si tienes limitantes en la altura, ¿no? Tú puedes tener esta limitante de 51 metros, pero si juegas con el tamaño de los entrepisos, a lo mejor puedes ganar inclusive pues un piso adicional, ¿no? Que pues si lo traduces en que si te vas a Ciudad de México, pues imagina 2,000 metros adicionales a tu proyecto, pues le viene bien al proyecto, ¿no? Entonces es algo que también a veces no se ve, pero en proyectos ya verticales creo que puede ser buen punto de comparación. Ahora, para las ampliaciones, remodelaciones, en estructura de concreto, ahorita tenemos o tiene la ventaja de que ya están saliendo materiales o ya hay materiales, ya hay técnicas para tú adosar, por ejemplo, estructura metálica a columnas de concreto. Usualmente, si no lo tienes previsto, se tienen que dejar embebidas placas antes del colado. Tú puedes dejar las preparaciones, embebes una placa, obviamente a todo al armado, y te queda pues la columna y aquí la plaquita, ¿no? Para que tú puedas llegar y hacer la soldadura. Si tú no haces eso o si no tuviste o no pensabas que iba a haber una ampliación, ahorita pues ya se tienen técnicas que son sobre todo con anclajes químicos o mecánicos, donde pues tú tienes que hacer taladrar, taladras, le metes la resina o el epóxico y puedes embeber ahí las placas, ¿no? A muchos no les gusta por el tema de la incertidumbre, ¿no? Sobre todo en sismo que dices, oye, pues ¿a poco ahí le medio adosé 6 pernitos? ¿Sí aguantará? Pues hay la ventaja de trabajar con los fabricantes que te garantizan pues a cuánto van a trabajar tus anclas, ¿no? En estructura metálica no tenemos esa incertidumbre, ¿no? Porque pues tienes tu acero, llegas con lo que le quieras adosar y la soldadura tal cual, ¿no? O sea, no tienes que hacer tantas preparaciones. Entonces, si se han dado cuenta, muchas plazas, sobre todo las noventeras que ahorita están migrando ya a estas plazas abiertas, se están ampliando, pero con estructura metálica, aparte que le dan como que una vista un poquito más, más modernilla, ¿no? Ya se ve mucho la diferencia en eso. Todos serían como que los puntos que yo pondría también sobre la mesa, ¿no? A la hora de ampliar. Ahora, en Ciudad de México hay muchos edificios pues muy, muy viejitos, aparte que hay muchos que siguen dañados. O sea, me tocó revisar desde el 2017, cuando fue el sismo, que ese sí medio escucharon que estuvo fuerte. Muchos edificios dañados, que ya venían dañados desde el 85, ¿no? Yo les decía, oye, pero pues estas fisuras no se ven frescas, ¿no? Me decían, no, ese fue del 85, las nuevas están acá. Y yo, oye, pues ayúdame, ¿no? Entonces, muchos de esos edificios, de hecho, se formó el Instituto de la Seguridad de las Construcciones, que tienen que prever el reforzamiento, la rehabilitación de muchos edificios. ¿Cuál es el problema? Que muchos pues son evidentemente desde sistemas estructurales de mampostería hasta estructuras de concreto. El problema pues radica en lo mismo. Si yo quiero meterle, por ejemplo, un contraventeo, yo tengo que descubrir la columna, la trave, encamisar. El encamisado, no sé si le suene, es agarrar se llaman soleras, que son estas láminas, bueno, estas regletas de acero estructural. Forro yo las estructuras, hagan de cuenta, le forro, forro acá, forro la columna y le adoso una placa base, ¿no? Bueno, una placa de conexión para poder yo conectar un contraviento a una estructura de concreto. O sea, no digo que no se pueda hacer, pero pues sí es muy meticulosa la técnica, ¿no? Y en estructura metálica, pues si se te daña, pues prácticamente llegas con la misma placa de conexión. Obviamente yo no tengo que descubrir nada, hago la soldadura, tanto en trave como en columna. Y pues ya, ¿no? La refuerzo. Si acaso, bueno, aquí no se ve bien que es una IPR. Si acaso le tienes que meter, aquí hay una plaquita en medio, ¿no? Que es un atiesador. Se le ponen los atiesadores porque a la hora de que tú le concentras una fuerza, el contraventeo lo que le va a hacer es mandarle un golpe a la trave. Entonces lo que le va a generar al patín es que lo pandee. Entonces, para evitar el pandeo, yo le pongo aquí una restricción que puede ser un atiesador y con eso es el reforzamiento que se tendría que hacer. Pero a lo mejor si esta instalación la hiciste en 1 o 2 días, esta pues te tardas 15 días a lo mejor, ¿no? Entonces es más complejo rehabilitar estructuras de este tipo, ¿no? Que las estructuras de acero.
Ahora, el tema de la sustentabilidad. Eh, el, el acero en México pues, estuvo un tanto satanizado por el tema de que en México pues ya prácticamente Altos Hornos ya solo quedan los de Lázaro Cárdenas y fabrican prácticamente varilla y algo de planchón. Entonces decían, oye, ¿cómo voy a tener un acero que viene de la chatarra, no? O sea, me tocó todavía, no hace muy atrás, que ingenieros, arquitectos que decían, no, es que yo no quiero acero reciclado, ¿no? Tenían la idea de que un acero reciclado es de menor calidad o es de baja calidad, ¿no? Y yo les digo, oiga, arquitecto, ingeniero, pues ¿qué cree? Pues el 99% casi del acero que yo creo que ha consumido ha sido reciclado. Porque pues todos los siderúrgicos pues prácticamente nos vamos por esta línea de producción. Para tú producir acero hay dos caminos. Los altos hornos, que requieren una extracción del mineral de hierro, o sea, tener minas, extraer el mineral de hierro, se hace una fundición y se tiene el acero. Evidentemente el proceso de la minería, claro que tiene una afectación más grande. Por eso es el camino alterno, el camino del reciclaje. Sí puedo tener yo consumo que viene desde la mina, pero lo tradicional es que México pues, se está convirtiendo en un país reciclador. Gerdau, nosotros de acero, mismo Arcelor, son recicladores de chatarra, ¿no? Entonces, la diferencia va a ser que a la hora de que yo le pongo mi chatarra, yo lo voy a fundir, lo fundo y se hace pues como un caldo de res, ¿no? Ahí se genera pues esta nata, ahí en el proceso se limpia el acero, se le adicionan ciertos químicos o ciertas ferroaleaciones que me ayudan a generar un acero limpio, ¿no? Con esto, al final de cuentas, yo puedo fabricar una viga de este método y una viga de este de acá. Sin embargo, ambos cumplimos la misma normativa. Entonces, a la hora de que este cuate entregue un certificado de calidad, va a ser prácticamente el mismo que se entregue por este camino. Entonces, el acero reciclado, más que tener o generar esa incertidumbre, nos debe de dar un poquito más de tranquilidad porque pues trae una reducción en el tema de emisiones, ¿no? Para que sea una idea, los altos hornos más o menos emiten 2 toneladas por tonelada de acero fabricado. Y los chinos más, ¿verdad? Un horno de arco eléctrico con mineral de hierro puede arrojar hasta 1 tonelada de CO2 por tonelada de acero. Nosotros, por ejemplo, de acero y en general la métrica de los hornos de arco eléctrico rondan la media tonelada de CO2 por tonelada de acero fabricado. Entonces, más o menos, esa es la racional. Acá nosotros en de acero, de hecho, ese 0.5 por tonelada, estamos en planes de bajarlo. Tenemos una ruta que se llama de descarbonización, donde pues se anuncia a cuánta descarbonización quieres llegar. Estamos previendo llegar hasta 0.3 de descarbonización del acero que vamos a producir, ¿verdad? Ahora, el tema de la volumetría en obra es bastante importante. A veces no lo prevemos hasta que pues, nos dicen, ahí vas a trabajar, ¿no? Y dices, oye, ¿y dónde voy a poner los materiales, no? Sobre todo en ciudades que ya están un poquito más, ya le llaman gentrificadas. Los predios, sobre todo en Ciudad de México, o sea, dan risa, ¿no? Tiran una vecindad y quieren ahí que hagas un edificio de 8 o 10 niveles y les dices, oye, pero pues necesito otro predio para poner el almacén, ¿no? Y más o menos así se maneja. Tú tienes tu obra porque aquí tienes la excavación y todo, y tus materiales tienes que ver ahí al vecino dónde lo echas, ¿no? En la estructura metálica tenemos la ventaja, una plataforma de estructura más o menos carga 30 toneladas de perfiles, inclusive varilla, ¿no? Para que se den una idea. Entonces, imagínense, el proyecto que estábamos viendo eran 66 toneladas. Entonces, básicamente yo con 3 viajecillos, yo meto todo mi edificio al predio, ¿no? Se renta una grúa, en este caso proyectos chiquillos con un GIAP, un titancito, yo puedo montar toda mi estructura. Proyectos ya más grandes seguramente va a ser una grúa de mayor calado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo la afectación que voy a tener tanto a vecinos, interrupción de vía pública, pues van a ser solo 3 fletes, ¿no? 3 fletes que voy a estar ahí estorbando a los vecinos, versus los colados que voy a tener, que pues prácticamente teníamos como 100 metros cúbicos, creo, en el ejemplo, no me acuerdo, pero más o menos las ollas serán de 9, 10 metros cúbicos, entonces pues tengo que traer un caminito ahí de bastantes ollitas, ¿no? Que pues al vecino no, a veces son medio payasos, ¿verdad? Te echan al Seguro Social, te echan, bueno, el sindicato llega solo, te echan a Protección Civil, entonces se vuelve muy tenso si vas teniendo mucho flujo de materiales en tu obra, ¿no? Entonces, ahí en la estructura metálica, metes todo tu material,
te encierras, tu grúa y ahí vas armando tu estructura, ¿no? Entonces es muy amigable en ese sentido. De hecho, si tiene oportunidad de ir a Ciudad de México a las colonias ahí medio fancies, van a ver que hay muchos edificios que están haciendo y algunos son en estructura metálica, otros sí hacen el sistema tradicional, ¿no? Pero pues sí es un batidillo en la obra. El mensaje quiero que se lleven es un poquito la versatilidad que tenemos con la estructura metálica, ¿no? Esta es una casa que diseñamos de hecho fue para el tema de los sismos en ese momento. No, sí pintaba él. Esta es una casa modular, evidentemente, y la idea era, pues, tú tener un esqueleto y tú poder jugar con los materiales. El sistema de piso, esta losa, es un panel W, que es un poliestireno con mallita, ¿no? O sea, tú le podías poner la losa que tú quisieras, obviamente a tu presupuesto, le podías poner la losa acero, inclusive, por ejemplo, pisos de madera, o sea, la estructura metálica te daba esa versatilidad. El tema de los muros. Esta es una casa que se puso que la proyectamos para Oaxaca, donde fue, así que, o sea, le pusimos el sismo más agresivo y por eso está lleno de tensores. Ajá. ¿Alguien sabe la diferencia entre un contraventeo y un tensor? ¿O qué se imagina así por el nombre? No, pero La diferencia entre un contraviento y un tensor. O sea, aquí tengo tensorcitos. ¿Alguien? O sea, para eso sirve. Los dos te sirven para eso, pero ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál creen que sea la diferencia? Y si se dan cuenta, este contraviento, pues es un cablecito, básicamente. Pero ¿cuál sería la diferencia? Porque yo puedo poner aquí un perfil más competente, ¿no? Más cuadrado, o una viga ahí atravesada y que se vea más robusta, ¿no? Bueno, ahí va. Se iban a ganar un premio, ¿eh? Pero también es A por el ver. tipo de proyecto, ¿no? Que este es un proyecto más pequeño y no necesita ¿Es más más, justo? como decía. Pudiera ser también. Te llevas media mochila por luego el intento. A ver, acá el arquitecto. Con esto se titula. A ver, aquí ya, creo que aquí está el director y te va a titular. Los tensores son como más flexibles a los sismos. Ah, Pueden tener más movimientos sin afectar tanto. bueno, por ahí vas. Te llevas la otra mochila del caballo. Ahí es no, no es cierto. A ver, allá. Que los tensores son como para equilibrar las cargas y el El contraventeo. contraviento era para darle rigidez a la estructura. Más o menos, me gusta que ya vamos ahí despertando el tercer ojo. Pero, a ver, imagina ver que hay naves que tienen de los dos, contraventeos y tensores. De hecho, los tensores, que también los van a escuchar como contraventeos verticales, van en los techos. Los van a ver en los techos de un lado para otro y tienen la misma función. A la hora que se distorsiona mi estructura, se jala un tensor, el otro no trabaja y hacia el otro lado. Entonces, esa es la gran diferencia de los tensores, ¿vale? Disculpe, ¿y se pueden combinar los dos sistemas o es más? Sí, claro, se pueden combinar. De hecho, puedes tener. Déjame. Ay, se ve bien pixeleo, perdón, pero. Ya, a ver. ¿Se pueden combinar? Sí, claro que sí. De hecho, lo usual. Todo depende del cálculo, evidentemente. Yo puedo tener que todo trabaje con tensores. Quito contraventeos, pero a lo mejor puedo tener en algunos claros o en algunos ejes cargas más demandantes que a lo mejor me pedirían un tensor de 2 pulgadas, que ya en redondos de acero, pues ya es muy grueso. Entonces digo, no me dan la sección del tensor, ¿no? Entonces ahí vamos por un contraventeo. Todo depende de la carga que va a tener ese tensor. Si no te da la sección de un tensorcito, te vas por una sección más robusta y se va a convertir en contraventeo. Ahora, puedes tener un contraventeo y diseñarlo nada más a tensión. O sea, decir, no, a mí me interesa más sección, pero no quiero que se comprima. Y le metes 2. De hecho, en su cubito, creo que tienen crucetas. No lo he visto, no sé si están soldadas en el centro, seguramente restringen todo, pero hay veces que se dejan libres para que hagan el juego de los tensores. Ajá. Entonces, eso les va a dar mucho apertura, ¿no? Ir viendo las estructuras, cómo están trabajando. ¿Va? Ahora, otro ejemplo práctico. Perdón la calidad ahí, producción, a ver qué pasó. Pero bueno, este es un modelito que hicimos, es una casita. Aquí está trabajando carga vertical. Y ahorita le vamos a meter el sismo. Ahorita viene el sismo del 80. Ahí está el sismo. Sí lo alcanzan a distinguir. Perdón la calidad, pero es que los modelos luego grabar el videito. Bueno, es que también lo hice más grande, ¿verdad?
Ahí como que hace un cabeceo, ¿no? A ver, ahí qué está pasando. ¿Qué les... Y a ver, bueno, está bailando, ¿no? Ya digo, está bailando. Pero vean, ¿le qué? Le faltan. ¿Por qué le faltan? A ver, para empezar, una estructura no se debe torcer. Es como que de los errores capitales y es como los diseñadores le tienen un miedo brutal, ¿no? La torsión es muy difícil de controlar y es muy peligrosa. Entonces, una estructura no se debe de torcer. Aquí la pregunta es, ¿por qué se está torciendo? ¿Y cómo lo vas a resolver? A ver, haz de cuenta, ya te contraataca el ingeniero y te dice, arquitecto, ayúdame, mira, como que baila muy rara mi estructura. ¿Qué hacemos? ¿No sería también por la irregularidad de las columnas? Por ahí vas. Este modelo es ese de acá, es esta casa. A ver, esa es otra pista. Pues sería agregarle otra columna ahí donde no tiene continuidad hasta abajo. A ver, pues es que aquí tiene, este es un eje, aquí es otro eje, o sea, está simétrico, por así decirlo. O sea, en columnas está simétrico Vamos bien de tiempo. 11:30 acabamos, ¿verdad? Si no, ya le cortamos y no hay premios. Pues yo lo que quería sería agregarle contraventeos en aquel lado y en este. Y agregarle una columna en el eje del centro Ajá. hasta abajo. Acá el arquitecto ya está convirtiendo en destructurista. Dijo, yo le meto acá contravento en todo lado y bien reforzado. A ver, te la compro. Sí, está bien. Vas a rigidizar la zona donde le falta rigidez con los contraventeos, ¿no? Dices, bueno, ¿dónde se está moviendo? Le ponemos contraventeos y ya. Muy bien. ¿Es respuesta correcta? ¿Hay más respuestas correctas? A ver. Bueno, la otra es que metas más muros en el otro sentido. Ajá. Los muros en el sentido. Rigidizar con muros de cortate, por así decirlo. Ujú. Bien, tin, tin, tin. A ver, ¿quién más? A lo mejor también puede ser lo de que había dicho que las columnas arriba y abajo son igual. Reforzar más las columnas de abajo. Puede. Aquí el problema es la torsión. A ver, alguien que me diga por qué se me está torciendo mi casita. Porque aquí me voy a jubilar, imagínense, me va a temblar y me va a tirar de la cama. A ver, la torsión de quién se la está provocando. Aquí si vemos el modelo, tengo la estructura de acero y tengo un núcleo rígido puede ser de concreto o mampostería. Ajá. La rigidez me la está aportando ese núcleo. Ajá, ese es el problema principal. Esa es otra pista. A ver. Bueno, a ver, arquitecto. En la gráfica de la derecha, los muros están soportando el empuje en X, Ajá. pero no hay soporte para el empuje en el otro sentido. Ujú. Esa es una irregularidad estructural. O sea, justamente el cubo me está generando mayor rigidez en esa zona y esto está bien aguadito y por eso cabeza. Sí, ahí está el problema. La rigidez me la están dando estos. Ajá. ¿Se dan? No, lo que sucede es que faltan muros de este otro lado para que no se produzca la torsión. Sí. O sea, es lo mismo que dice él, pero él dijo con contravientos y acá con muros. Las dos son respuesta correcta. O sea, los dos ya tienen mochila. Ajá. Pero hay otra. A veces acuérdense que lo más obvio o lo más sencillo. Quisiera decir que es lo más evidente, ¿verdad? Pero ya vimos que no está tan evidente. Pero bueno. A ver, el arquitecto. Ajá. O sea, ya la respuesta ya la dio el arquitecto. Se cabeza porque aquí está la rigidez concentrada. ¿Qué harías? ¿Cómo lo vas a solucionar que no sea poniendo contraventeos ni muros? Ni muros, o bueno, ¿quién dijo? Muros y contraventeos. Pues a ver, imagínate, es una casita de, ¿qué les gusta? 7, 8 metros a lo máximo. Y tienes un cubo para escaleras que son 2 metros al menos. Entonces, como que espacio así como para decir, me lo llevo al centro, que pudiera ser si tuviéramos más espacio. O sea, si fuera una planta grande, te la compro. Me llevo el núcleo y lo pongo en el centro y la estructura ya se comporta bien. Pero aquí no tienes el espacio. Pero te doy, ¿tenías ya mochila tú? O bueno, la otra mitad de tu mochila, porque... Planos horizontales rígidos. O sea, a ver, en las losas. O sea, usted quisiera aportarle más rigidez con las losas. Para ligar todo. A ver, ese es un comentario interesante que... ¿Arquitecto también? Del arquitecto. En los sistemas estructurales de acero, usualmente la losa la consideramos como un diafragma flexible,
que se puede medio deformar. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de que yo le ponga mi losa acero, no le aporta tanto rigidez a todo el sistema y puede generar que la estructura no se mueva pareja, ¿vale? Los diafragmas rígidos lo que genera es que me liga todas las columnas y se mueva muy similar. Pudiera ser que le pongamos alguna capa de compresión más gruesa para que redistribuya mejor las cargas ese cabeceo y se comporte mejor. Se ganó mochila. Sí, me gustó, bueno, que piensen fuera de lo tradicional. Pero bueno, a ver, ya para cerrar, porque me alargo aquí, ¿verdad? Bueno, a ver, ya nos veo más premios. Es que son muchas cosas. Por ejemplo, la losacero te resiste empuje en sentido largo, pero no te resiste empuje en otros sentidos. En compresión. Acordeón, Ajá. eso entre otras muchas cosas. Ahora, depende también del lugar. Por ejemplo, aquí en nuestro medio no tomamos en cuenta sismo porque no lo tenemos, etcétera, etcétera. Yo creo que le faltarían algunos, no recuerdo cómo se llama el nombre, lo que son los contraventeos, pero hay un nombre específico para eso, que le faltarían en la gráfica del lado izquierdo. Sí. Una más. Muros rígidos. Ya se la ganaron por ahí. Sí. A ver, las respuestas correctas que han dado han sido aquí de los caballeros. Acá ya le voy a decir al ingeniero, acá ya hizo metamorfosis y dijo, yo acá le refuerzo contraventeos acá, y le pongo acá placas y más y que quede bien macizo porque este eje es el débil. Y sí, así se va a comportar ya bien la estructura. Y acá el arquitecto dijo, no, yo le saqué un muro de cortante y ya, le doy rigidez. Pero bueno, ya para cerrar, ¿o qué en la última? ¿No nadie? Bueno, ahí va la revelación. A ver, ya dijimos que el problema es la rigidez que me está aportando estos muros. Al final es un muro de cortante, ¿no? Porque yo rellené los espacios vacíos con un muro que puede ser de concreto o puede ser de mampostería. ¿Cómo hago que no trabaje ese muro? O sea, yo no quiero que le dé rigidez a mi estructura, no me interesa darle rigidez. Entonces voy a hacer un desacoplamiento de este núcleo. ¿Cómo lo voy a desacoplar? A ver, el arquitecto que ya dice, sí, yo me la sabía, pero no los quise. A ver, ¿cómo lo...? No, hay que desligarlo. Ajá, exacto. ¿Cómo lo desligaríamos? Bueno, la técnica en obra, la pregunta es, en obra, ¿cómo lo desligarían? ¿De la estructura? Ajá, de la estructura. O sea, ahorita no está construido, porque ya vimos en el modelo que va a ser complicado, y dice, no, ¿sabes qué? Hay que desligarlo antes de construirlo. Durante la construcción hay que desligarlo. A ver, el ingeniero. Con juntas. ¿Con qué? Con juntas que se separe el muro. Exactamente. Hay que dejar el muro desligado de la estructura. Se les deja una junta, como si fuera una junta sísmica, y ese espacio tú le metes un material elastométrico, un silicón, básicamente, para que a la hora de que llegue el sismo, el muro ya no va a alcanzar a convivir con la estructura, porque digamos que hay un espacio hueco, no le va a aportar rigidez. Entonces, ya no invertí en material, yo no tuve que soldar contraventeos, solo dije, pues aquí déjenle una juntita, pónganle un Sitka, un siliconcillo, y desaparezco como Houdini en la... También, bueno, es que lo que comentaba el profe, que sí lo vimos hace poquito, que le ponían poliestireno. Poliestireno también, correcto. La idea es de que la rigidez que no quieres en tu estructura la sepas construir. O sea, porque si tú te fuiste y de repente ves que tu muro, puede ser de mampostería, porque en estructuras muy ligeritas, inclusive la mampostería confinada, le puede aportar la rigidez que no quieres si no está desligado. Entonces, en este caso, a lo mejor era un muro de mampostería que dejaron ahí pegado. Te fuiste, me lo colaron a la estructura, no sabes qué, tienes que tirar, dejar la junta para que no pase este fenómeno. Ajá. De hecho, para tú ligar el muro de mampostería, es muy común que le hagan una soldadura de varillita, y sobre eso ya hacen el colado del cerramiento, ¿no? Entonces queda ligado, ¿no? Entonces en este caso, porque bueno, pero este es el caso de que es mi casa de Oaxaca, ¿verdad? Por eso vi esto, pero felicidades a todos. Dieron muy buena respuesta. Ya nada más el anuncio dominical, sigan al IMCA, hubo concursos, bueno, cierran hoy, pero vamos a estar seguramente el siguiente año viendo qué
qué retos ponerles, tanto para ingeniería como arquitectura, pero creo pueden participar en ambos. Y les dejo mi contacto por si ahí quieren decirme, oye, ya se me ocurrió otra cosa, otra respuesta, ¿vale? ¿Preguntas? En esa última, desligas el elemento rígido, evitas la torsión. El resto de deformaciones, si las hubiese, voy por contraventeos o por tensores. O por tensores, o si la deformación está dentro, casi te estás pasando de la distorsión que te deja la normativa. Dices, bueno, puedes hacer dos cosas. No quiero modificar la estructura, busco una sección un poquito más grande, o sea, crecer las columnitas. Esa es una, la más fácil. ¿Te incrementa los kilos? Claro que sí, porque pues a lo mejor si te pesan tus columnas 30 kilos por metro lineal, te van a pesar 40, ¿no? Que ya va a ser 20, 30% más. Esa es la fácil, decir, con una más gorda se mueve menos. La otra, decir, bueno, le meto el contraventeo en la dirección que me haga falta. En este caso, por ejemplo, eso también no lo comenté, perdón. Si se dan cuenta de las estructuras, bueno, no siempre es así, pero siempre hay lados largos y lados cortos, ¿no? El lado que tenga más elementos estructurales, evidentemente, va a tener un mayor aporte de rigidez. Entonces, seguramente en este, si va a haber una deformación muy grande, a lo mejor puede ser en el lado corto. Entonces, a lo mejor, hasta en esos casos, sin gastar en material, puedes jugar con las distorsiones. Como, por ejemplo, la viga IR tiene una sección más larga que ancha. Tiene una rigidez más grande en su lado largo. Entonces, hay veces que tú girando la sección, también es un error muy común en los calculistas, que luego tú tu viga IPR, haz de cuenta, la tienes así, y en vez de ponerla en su lado fuerte, donde viene el golpe más fuerte, la pones así. ¿Por qué? Porque pues, así lo hiciste en otro proyecto, o lo que tú quieras. Entonces siempre hay que revisar que la rigidez sea congruente de donde viene la mayor carga sísmica, ¿no? Entonces, en este caso, a lo mejor dices, miren, aquí, bueno, les digo, el render ahí, producción falló, ¿no? Está, la viga IR está viendo hacia allá, ¿no? Hasta el Peralta. Entonces, a lo mejor, bueno, es que aquí yo lo hice, ¿verdad? Pero si lo hubiera puesto yo al revés, la viga tendría menor rigidez en este lado, porque es un lado corto y la viga tiene una sección menos rígida. Entonces ahí la solución es, primero gírala y ver cómo se comporta la estructura. Si no da, la haces más grande. Si no da, o bueno, haces el escenario o más grande o le meto contraventeos. ¿Ya? Ahora, para meterle contraventeos, por eso les ponía las opciones de los muros. Tú los puedes ocultar. Si son tensorcitos, los puedes meter inclusive en un panel W, no hay tanto tema, o ingeniártelas ahí para ponerle algún otro tipo de un Duroc o algo así. Cualquiera que sea más adecuado, ¿vale? Y bueno, listo, ahora sí. Vamos. Voy a entregar su constancia al ingeniero. Ah, gracias, pero déjame que me tome una foto acá mi colega, el ingeniero. Ahorita hago la entrega de sus premios, ¿eh? No se me vayan los que participaron. A ver. Ah, gracias, ¿eh? Sí. Pues vamos a darle un aplauso por participar aquí. No, solo para... Gracias, ¿eh?